Claudia, su micrófono. Bueno, vamos a continuar. ¿Están por ahí? ¿Se escucha? Sí, Bueno, gracias, hijo. Bien, habíamos quedado el día de ayer aquí, chicos. eh, Estamos hablando de la que es la línea blanca, de lo que son los glóbulos blancos, nuestro sistema de defensa. Entonces, hemos visto una parte de lo que es el sistema inmune que corresponde a los glóbulos blancos, los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos. Esa es la línea mielocítica. Ahora vamos a hablar de la línea linfocítica, de la otra parte de los glóbulos blancos. Entonces, el sistema de la inmunidad es un conjunto de reacciones dirigidas, como habíamos visto hasta acá, a combatir, a eliminar cuerpos extraños, agentes extraños, virus, hongos, bacterias, parásitos que invaden nuestro organismo, para defendernos entonces de estos agentes infecciosos o de cualquier antígeno o de la proliferación de células malignas. En teoría, también nuestro sistema inmune debería defendernos de las lesiones cancerígenas, porque un cáncer, chicos, una célula cancerígena, es una célula totalmente diferente a la original, es una célula agresora. Entonces, también en nuestro sistema inmune tendría que defendernos de las células cancerígenas y de hecho al principio sí lo intenta hacer. Y esto es muy importante en la vida intrauterina cuando se está desarrollando nuestro sistema inmunitario. Lo primero que tiene que hacer este sistema inmune es reconocer los propios antígenos de cada una de nuestras propias células. A este proceso de reconocimiento, proceso de reconocimiento de nuestras propias células, se llama tolerancia y esto es clave para la inmunidad. Entonces, lo primero que hace nuestro sistema inmune es conocer, reconocer a las propias células de su organismo. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es un tipo de inmunidad inespecífica, porque las células fagocíticas como los neutrófilos y los macrófagos no discriminan si es virus, si es bacteria, cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria para fagocitar. Esta es una inmunidad innata que, con la que contamos desde el momento mismo del nacimiento y que no requiere ningún tipo de reconocimiento a ese agente invasor previo. Es decir, lo ven, lo desconocen o lo reconocen como un agente invasor y lo atacan. También son verdaderas barreras de defensa la secreción ácida del estómago, la flora intestinal, la misma piel, las secreciones como las lágrimas, la saliva, etcétera. Ahora, esto que lo habíamos visto el día lunes con el grupo de lunes, antígeno es una proteína. Esta proteína se encuentra, porque pueden ser varios antígenos, en absolutamente todas las células del reino animal vivo y del reino vegetal también. Eh, Estas proteínas, yo siempre les digo, dan una especie de identidad propia. ¿Por qué identidad? Porque un tipo de células específico tiene un antígeno que nadie más lo tiene, solamente los adenovirus, solamente ellos tienen este antígeno. Las bacterias, aquí hay varios antígenos, solamente pueden tener un mismo tipo de bacterias, el mismo antígeno.
Lo mismo sucede con las células de nuestro propio cuerpo. Las neuronas tienen sus propios antígenos. Las células del hígado, los hepatocitos, tienen sus propios antígenos. Las células de los glóbulos rojos tienen sus propios antígenos, etcétera. Entonces, esta sustancia llamada antígeno le da una identidad propia, pero esta sustancia tiene una particularidad que da lugar a la activación del sistema inmune de nuestro cuerpo para formar anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Es un arma letal que fabrica nuestro cuerpo para combatir a un antígeno específico. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada antígeno que ingresa a nuestro cuerpo va a desarrollar un antígeno, perdón, un anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, a este tipo de inmunidad se le llama específica. Lo que vimos el día de ayer es una inmunidad inespecífica porque, repito, ese fagocito va a devorar, va a fagocitar a cualquier virus, a cualquier bacteria que tenga enfrente. En cambio, este tipo de inmunidad específica solamente reacciona a un tipo especial de antígeno previa exposición, previo reconocimiento. No atacan a nadie si es que antes no lo han identificado como enemigo. Y para ello tenemos a los linfocitos B que nos van a dar un tipo de inmunidad llamada humoral y los linfocitos T llamada inmunidad celular. Entonces los antígenos son los que inician este tipo de inmunidad adquirida. Existen dos tipos básicos de inmunidad adquirida, como acabamos de ver, la inmunidad humoral mediada por los linfocitos B, que consiste en el desarrollo de anticuerpos, y la inmunidad celular mediada por los linfocitos T, relacionada con la producción y clonación de un gran número de linfocitos activados, que son estos los que van a ir a destruir al agente invasor. Entonces, lo que vimos ayer fue la línea o estirpe mielocítica y hoy lo que vamos a ver es la línea o estirpe precursora linfocítica. Y esta línea está compuesta por los linfocitos T responsable de la inmunidad celular y los linfocitos B responsables de la inmunidad humoral. Este tipo de inmunidad es función de los linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad humoral, lo vamos repitiendo como 4 veces, que producen anticuerpos y son principalmente responsables frente a la infección bacteriana. Los linfocitos T, encargados de la inmunidad llamada celular, ataca a algunas bacterias, pero principalmente virus y hongos. Y también son los responsables del rechazo de órganos trasplantados. El timo es el que preprocesa los linfocitos T poco antes y poco después del nacimiento, abandonan el timo y se van a dirigir a los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos son como unos cuarteles donde se van a quedar alojados, vamos a decir, a la espera de una invasión estos linfocitos. Si extirpamos el timo después de la producción de linfocitos, no va a pasar nada, disminuye simplemente un poquito la producción, pero no elimina el sistema de linfocitos T. Sin embargo, si esa extirpación del timo es antes del nacimiento, es decir, en la vida intrauterina, las personas van a perder este tipo de inmunidad de los linfocitos T y obviamente eso significa
la predisposición y facilidad a desarrollar ciertas enfermedades. Los linfocitos B, preprocesados en el hígado, en la parte media de la vida fetal y luego en el nacimiento, en la médula ósea, son los que van a formar los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Ya les había dicho, son moléculas proteicas, son inmunoglobulinas específicas para actuar frente a un antígeno. Este antígeno viene a ser una parte de la estructura de una célula, de una bacteria, de un virus, y muchas veces es un punto de debilidad, muchas veces es un punto de, susceptible de destruir a la bacteria o al virus. Entonces, estos linfocitos B, una vez procesados, emigran también a los ganglios linfáticos y se alojan también cerca a las áreas ocupadas por los linfocitos T. Cuando un antígeno específico entra en contacto con los linfocitos T y B en el sistema linfático, un conjunto de linfocitos T y B se activan y van a formar los linfocitos T y B activados. Es decir, esto es muy importante porque eh, para que actúen en defensa nuestra, se deben activar. Esa es una condición muy importante. Es como que ustedes tengan a un soldado, pero sin armas. Entonces, el activarlos significaría entregarle un arma para que nos defienda. ¿Qué es lo que sucede posteriormente a que se han activado los linfocitos T y B? En el caso de los linfocitos B, empiezan a producir anticuerpos y los linfocitos T reaccionan de manera específica con el antígeno y lo inactivan y lo destruyen. Esto es muy importante. Cada uno de los linfocitos formados va a tener acción sobre un anticuerpo, perdón, sobre un antígeno específico. No es que un anticuerpo nos defiende frente a todo. No, no funciona así. Si yo me enfermé 10 veces de 10 virus diferentes, voy a tener 10 anticuerpos diferentes. Una vez el linfocito específico es activado, este se va a clonar, es decir, se va a reproducir en gran número para dar lugar también a la formación en gran número de anticuerpos que van a circular por todo el organismo. Entonces, los linfocitos de cada clon son idénticos entre sí y todos derivan de un linfocito progenitor o específico. Por lo tanto, y esto ya lo habíamos visto el día de ayer, cuando un antígeno entra en nuestro organismo, lo primero que sucede es que el macrófago lo fagocita a ese antígeno, que puede ser una bacteria, puede ser un virus. Ingresan las vesículas lisosomales, liberan su contenido de enzimas digestivas, desarman la bomba. También les había dicho que una bomba activada tiene alto poder destructivo, pero si la tengo a la bomba desarmada totalmente, su poder destructivo es nulo. Esto es lo que hacen los lisosomas. Y al desarmarlo, sacan, agarran, eligen, escogen, como quieran llamarle, el antígeno y lo presentan al linfocito B. El linfocito B toma ese antígeno, toma esa información y a partir de esa información va a crear un anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, esto es lo que sucede, presten atención. Fagocitosis, ahí vienen los lisosomas, derraman sus enzimas al interior de esa vesícula formada y el macrófago, como vimos ayer, presenta al linfocito B ese antígeno. El linfocito B lo toma y lo primero que va a hacer es
aumentar de tamaño mientras va procesando esa información que se le acaba de entregar y fabrica un anticuerpo específicamente para esa bacteria. No sirve para otras bacterias. Ahora, eso es lo que sucede en una primera instancia para defendernos frente a ese ataque de ese germen que acaba de suceder. Pero resulta que ese germen puede volver en cualquier momento y volvernos a causar la misma enfermedad. Pero si ya yo enfermé de lo mismo, ¿no será que tengo el derecho a tener un arma para evitar que esa misma bacteria me vuelva a atacar o puede ser virus? Bueno, en teoría, lo que hacen los linfocitos B al momento en que se activan, se van a clonar, se van a dividir en dos células. Y estas dos células cargan, estas dos células tienen la información de ese antígeno que acabamos de ver en las anteriores diapositivas. Y una de estas células se queda ahí produciendo anticuerpos y la otra migra, se va, se dispersa en nuestro organismo, dejando anticuerpos por todos lados. Esta célula, precisamente, clonada, que se ha dividido, se va a quedar en reposo inmunitario, así se llama, hasta un próximo llamado, hasta una siguiente vez que la persona se infecte con la misma bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que quede claro, el linfocito B toma el antígeno luego de la fagocitosis, se va a dividir la célula de abajo, si ustedes quieren, aumenta de tamaño y empieza a producir anticuerpos para combatir las otras bacterias que estaban por aquí. Y esta otra célula clonada que tiene exactamente la misma información de este otro linfocito, se aleja y es la que va a quedar con toda la información para que en un siguiente ataque lo único que se tenga que producir es anticuerpos frente a esa bacteria que ha intentado agredirnos nuevamente. Entonces, este linfocito B es el que va a producir los anticuerpos y la otra célula clonada que tiene toda esta información empieza a aumentar de tamaño y se va a alojar, se va a desaparecer temporalmente hasta que el organismo se vuelva a exponer con otra célula similar y el linfocito B de memoria, como ya lo reconoce, empieza a producir anticuerpos para atacar a esa segunda infección. Eso es lo que sucede precisamente meses después. Entra, como les decía, la bacteria nuevamente. Después de meses, ya no se trata del anterior cuadro. El linfocito se acerca, reconoce a esa bacteria que ya estuvo atacando antes e inmediatamente comienza con la cacería, comienza con la producción de anticuerpos para atacar a esa bacteria y destruirla. Todo esto es lo que sucede en condiciones normales, minuto a minuto, segundo a segundo, sobre todo aquellas personas que no se cuidan, que no se protegen, que del barbijo, que del frío, que del calor, etcétera. Ese es el proceso que se aprovecha la ciencia con el tema de la vacunación. ¿En qué consiste? En a esa bacteria X, virus X cualquiera, se le extrae los antígenos que tienen y a partir de esos antígenos, bueno, son procesados, es decir, no hay virus, no hay bacteria, es solamente los antígenos. Es como tener una bomba desarmada. Se inyectan en algo que se llama vacuna. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a producir una
mini, micro enfermedad, una cosa muy pequeña que puede pasar desapercibido. Pero ¿cuál es la ventaja? Que al colocar la vacuna, nuestro cuerpo no sabe que es un antígeno, o sea, que es un engaño. Lo que va a hacer nuestro sistema inmune directamente es la producción de este tipo de linfocitos llamados de memoria, linfocitos B, para evitar o para tener como atenuante la siguiente vez que la persona se exponga a esa misma bacteria o virus, ya vamos a tener los anticuerpos en nuestro cuerpo. Y como estamos hablando y hablando de anticuerpos, ¿qué es un anticuerpo? Es una proteína, una inmunoglobulina, que tiene una porción constante, que es la responsable de algunas propiedades muy importantes de los anticuerpos, como son la difusión, la adherencia, la fijación con el sistema del complemento, que es muy importante. Hay varios tipos, 5 en realidad, de inmunoglobulina, IgM, IgA, IgG, IgD e IgE, perdón. Pregunta de examen, la más común, la más frecuente es la IgE, 75%, seguido de IgM, que supone un cuadro agudo, y la IgG supone un cuadro crónico, por si acaso. Entonces, los anticuerpos actúan atacando directamente al invasor o activando el sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? Es un sistema, digamos, de control de calidad que se activa también por la reacción antígeno-anticuerpo y que de alguna manera lo que hace es controlar, si ustedes quieren, entre comillas, las acciones de la sangre. Perdón, eh, hola, hubo un corte por acá. Ya, se escucha, ¿no? Sí, Bien, doctor. Sí, la Sí, se forma, escucha, doctor. gracias, gracias. La forma en que actúa el sistema del complemento con los anticuerpos es por, uno, aglutinación, donde múltiples partículas de gran tamaño se van a unir al anticuerpo formando agregados celulares. Precipitación, donde un complejo molecular de antígeno-anticuerpo soluble se hace tan grande que acaba volviéndose insoluble. Es como no sé, amarrarlo, maniatarlo, es decir, quitarle su acción de libertad. Tres, la neutralización en la cual los anticuerpos cubren el sitio tóxico del agente antigénico, es decir, ese es su arma letal, este pico te va a picotear, es el arma letal de este virus, y lo que hace el anticuerpo es neutralizar, cubrir la parte que en todo caso te podría lastimar o destruir o causar una enfermedad. Y la tercera forma es lo que se llama lisis, destrucción, destruye, rompe la célula, la membrana celular y ataca directamente a la célula. Esto es lo que habitualmente sucede en una persona en la sangre. Esto es un glóbulo rojo donde el anticuerpo se dirige al antígeno de la célula, del glóbulo rojo en este caso, y lo destruye. El sistema del complemento, chicos, es un término colectivo que se utiliza para mencionar a una cascada de eventos que se suceden en el plasma y que, en definitiva, lo más importante, activan la reacción antígeno-anticuerpo. El complemento es por sí solo, no conseguimos nada, es decir, el sistema del complemento por sí solo no es un verdadero sistema de defensa, necesita de los linfocitos, pero puede estimular a que los glóbulos blancos aumenten su capacidad de fagocitosis, también de los neutrófilos, de los macrófagos, ¿no? Provoca la ruptura de la membrana celular de las bacterias y de esta manera es muy fácil atacarlas e invadirlas. Estimula la aglutinación, ataca algunas estructuras de los virus y sobre todo favorece la quimiotaxis, que es lo que venimos hablando desde ayer. También promueve la liberación de histamina para los mastocitos y los basófilos
y esta es la forma en la cual los basófilos actúan produciendo un aumento en la vasodilatación con la menor salida de plasma. ¿Se cree que fomenta el proceso inflamatorio? Sí. ¿Tiene ventajas? Sí. ¿Tiene desventajas? Sí, también, y muchas. Entonces, estas son las vías de activación del sistema del complemento. No necesito, si pueden ir aprendiéndose algunas cosas de memoria, pues sirve, pero mejor es hacerlo por razonamiento. Vamos a ver a destinar una clase más adelante a este tema. Entonces, para ir terminando, la respuesta primaria y secundaria de la inmunidad específica es cuando un antígeno entra en contacto con el organismo por primera vez y esto va a provocar una respuesta inmunitaria, inicialmente primaria, que es lenta, intensa, mediada por la inmunoglobulina M. Pero cuando existe un segundo contacto con este mismo antígeno, ahí es donde aparece la respuesta inmunitaria secundaria. Es de esta parte que se agarra la vacuna para protegernos, porque viene a ser una respuesta rápida, intensa, duradera, y ojo, está mediada por inmunoglobulina G. ¿A qué se llama memoria inmunológica? Es aquel acto en el cual nuestro sistema inmune recuerda haber tenido el contacto previo con un antígeno y obviamente esto pues favorece porque al reconocer al germen, el organismo tiene que actuar de manera rápida, violenta. Perdón. Eh, esta propiedad es la que se busca como elemento fundamental en las personas que han sido vacunadas. Y la vacunación es un tipo de inmunidad adquirida, o sea, no nacemos vacunados, ¿verdad? Frente a algunas enfermedades determinadas propias sobre todo de la mujer, pero también sirve para prevenir enfermedades y no es otra cosa que la administración del suministro de antígenos vivos pero atenuados que van a servir como primer contacto para que en una siguiente oportunidad pues eh, ya tengamos los anticuerpos y directamente vamos a ir a combatir al germen. Obviamente que los antígenos son diferentes, algunos son virus atenuados, pero vivos, algunas enfermedades que causan todo esto también. Y la inmunidad pasiva se refiere a los linfocitos sensibilizados frente a un determinado antígeno para que años después, o sea, por ejemplo, en mi caso, hoy actuemos directamente a los problemas de base. Con esto cerramos, las leucemias se dividen en dos tipos, linfocítica que viene de esta estirpe que estamos viendo ahora y mielocítica que es la línea mielocítica que es la línea que vimos ayer. Si hablamos de leucemia, chicos, hablamos de cáncer, es un cáncer de la sangre. Hay una producción exagerada, incontrolada y muy rápida de células linfáticas malignas que se empiezan a diseminar sobre todo a órganos nobles que son muy fáciles de romper o de lastimar. Entonces, todo comienza eh, con la hiperproducción de glóbulos blancos. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos glóbulos blancos, chicos, no tienen la misma capacidad. Son hartos, son muchos, un valor normal de 10.000 fácilmente se puede convertir en 20.000, 25.000, 30.000 si ustedes quieren. Pero el problema no es ese, no es un problema, digamos, por el número. El problema es que técnicamente estos glóbulos blancos son débiles y se mueren muy fácilmente. La mayoría de los cánceres de sangre son de leucemias mielocíticas que van a comenzar el problema en la médula ósea y se pueden programar perdón, progresar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Las células leucémicas no son funcionales, es decir, llevan muy poco oxígeno, recogen muy poco CO2, andan pajaroneando por ahí, por allá, paseando, pero no nos brindan una
no nos brindan una verdadera defensa frente a otro germen. Entonces, estos glóbulos blancos que pueden subir 20.000, 30.000, 40.000, no son, es como tener un cuartel sin soldadito, sí, eh, que no nos pueden defender, pero sin armas es muy poco lo que pueden hacer. Y por más que sean muchos, si no tienen las armas necesarias, tampoco nos van a poder defender. Entonces, leucemia, chicos, es cáncer. Y estas lesiones cancerígenas hiperproductoras de, de glóbulos blancos se pueden extender al vaso, a los ganglios, al hígado y hacerse una metástasis rápidamente. Vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? Bien, chicos, nos vemos jueves y viernes en laboratorio, nos vemos el martes, perdón, en clase teórica. Chao, doctor. Hola, doctor.